Bienvenidos a Ñandeyarañé. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañé y hoy, al concluir nuestra Semana Santa con el Domingo de Resurrección, la resurrección para cada uno de nosotros, entendamos el sentido del día, cómo impostamos nosotros el día de la resurrección. Tenemos que explicar un poco esta terminología, ciertamente que no es fácil. No es simplemente un reanimarse del cadáver. Atención, ya tenemos que comenzar por ahí para que podamos entender lo que significa la resurrección. Vamos a mirar desde el aspecto teológico y sobre todo escriturístico, desde dónde viene la palabra resurrección, de por sí, resurrexit, del latín, levantar la cabeza, mirar. Eso mismo ya nos da a entender que no significa simplemente un levantarse del cuerpo, una reanimación de la carne simplemente, ¿verdad? Sino que va mucho más allá la resurrección. También el Antiguo Testamento nos habla de la resurrección en este sentido justamente. Ezequiel, por ejemplo, los huesos secos, cuando nos habla el espíritu, el ruaj, entonces que sopla sobre estos huesos secos, que vuelven a unirse, van tomando tendones, carne, músculo, piel, y así entonces vuelve a levantarse el pueblo que estaba en la muerte, el pueblo que estaba en la oscuridad, que vuelve a levantarse. Y así muchos profetas, ¿verdad?, que nos hablan de cierta manera de esta palabra resurrección. Lo que en el griego nosotros le llamamos y decimos, la palabra es anástasis. Anástasis quiere decir levantarse. Y entonces levantarse de esa situación de la que nos encontramos. Lo aplicamos espiritualmente y por eso que es importante cuando uno va introduciéndose la catequesis, es importante para saber lo que significa la resurrección. No podemos quedarnos nosotros simplemente en una simple definición, bueno, resurrección, levantarse los muertos, salir del sepulcro y como que vuelva a retomar todo de nuevo y basta, ¿verdad? Sino que esta simbología que nosotros encontramos de la reflexión de una comunidad y que es la esperanza, que es la tendencia, que es la búsqueda del hombre continuamente, de la resurrección, es decir, de la vida que se prolonga, del sentido de nuestro existir, entonces nos hacen utilizar, ¿verdad?, de los pensamientos de la humanidad, tantos pensamientos que van pasando, nos hacen entender que el hombre está continuamente en búsqueda de la vida eterna, la prolongación de la vida, el sentido entonces de nuestra propia existencia, el sentido de la propia existencia. Por eso decíamos nosotros, cuando hablábamos del sentido del día, del sábado santo, de la mañana, del silencio, de la reflexión, de la búsqueda del sentido de nuestra propia vida de existencia, pero luego de ese mismo sábado, el segundo significado profundo, que es el de la gloria, el de la resurrección, que ahora va muy unido con este día domingo de resurrección. La palabra resurrección evoca inmediatamente al acontecimiento que ocupa el centro, ¿verdad?, de fe de la vida cristiana. Es el centro de fe de la vida cristiana. Hoy, para nosotros, es lo fundamental, lo principal de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano. Constituye el núcleo unificador y germinador. Con estas dos palabras nosotros ya podemos entender lo que es para nosotros el camino de la resurrección, el significado. Primero, que unifica la vida, la existencia, hacia dónde vamos. Con nuestra terminología actual y moderna podemos decir cuál es nuestro GPS. Moto para la yajañaina, va el ayausean, va el ayaipotá. GPS es el puntito rojo hacia donde vamos encaminando nuestra existencia, cuál es nuestro punto final, a dónde queremos llegar. Es esa fuerza unificadora de la existencia del hombre. Y por otra parte es también germinador, es decir, el sentido de la resurrección es lo que mueve al hombre, hace germinar,
hace nacer, ¿qué cosa? Ideales, proyectos, caminos. Ya esa pe haya hoina, ñama ñaya hoina ya mooto pañan de yaguatatajina. Va eva ya podañina. Eso significa entonces este núcleo, por una parte, unificador que le da sentido a toda nuestra existencia, pero por otra parte también este que le da el sentido siempre renovador, germinador, hace nacer las ideas, los proyectos, los caminos. Eso que nosotros le llamamos el evangelio, esa buena noticia que nos va a ayudar a hacer un camino de unificación, un camino de vida eterna para nosotros. Nosotros tenemos testimonios, y veamos un poco los testimonios sobre el acontecimiento de la resurrección de Jesús, principalmente, hablamos, son varios y son múltiples, diseminados por toda la Biblia, por toda la Escritura. Ahora, de la experiencia inicial de esta resurrección, del inicio, el sepulcro vacío, diríamos nosotros, que es la experiencia inicial de la resurrección, se pasa a la formulación lingüística del encuentro con Jesús resucitado. Primero es una búsqueda. Interesante porque aquí en este domingo nosotros esta lectura del Evangelio de San Juan sobre todo nos está indicando y nos está diciendo que María, aún a oscuras, de madrugada, va a buscar al Señor. ¿Pero dónde lo está buscando aún? Lo está buscando aún en el sepulcro. ¿A quién buscamos en el sepulcro? ¿A quién buscamos en un cementerio? A alguien que está muerto, evidentemente, ¿verdad? A alguien que está muerto. Pero sin embargo, desde aquí, desde esta búsqueda, de eso que nosotros podemos entender, un fracaso, la muerte, la extinción de algo en este camino de búsqueda y entendimiento, es donde María se va a encontrar con el misterio de la vida. Encuentra, dice que el sepulcro estaba abierto y luego que ve a estos ángeles que le anuncian y le dicen que no está aquí, ¿verdad? Porque ha resucitado. ¿Por qué ustedes buscan entre los muertos al que está vivo? Esta frase es excepcional y es fundamental como sentido de este día domingo. ¿Por qué ustedes están buscando al que vive entre los muertos? ¿Qué es lo que a vos te trae aquí al sepulcro? ¿Qué es lo que a vos te trae aquí a este cementerio a buscar a un Cristo que está vivo? No busquen al Cristo, al que vive entre los muertos. Bueno, esta ya es la primera enseñanza de este sentido del día de resurrección. Porque nosotros muchas veces le buscamos al Cristo, más bien en los momentos de dolor, en los momentos de muerte, en los momentos de tristeza. Bueno, que son momentos existenciales ciertamente del hombre. Pero desde esa oscuridad nosotros tenemos que saber que tenemos que levantarnos. Eña Capuana. Diga tuña de la está en el Viernes Santo, ¿verdad? El Viernes Santo es esencial y fundamental, pero es el tiempo, es el día que significa para nosotros la muerte al pecado, la muerte a la oscuridad. A través de la cruz nosotros redimimos, pero para llegar a este domingo de resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañé, el sentido del día domingo de resurrección. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara.
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. El sentido del día de este día de resurrección, domingo de resurrección, Dominus Resurrexit, ¿verdad? Domingo, día del Señor, que ha resucitado, que se ha levantado de la muerte, y eso nos invita a nosotros hoy también a levantarnos de la muerte, a no quedarnos allí en la muerte, no quedarnos en la tristeza, en el dolor, en la pasión, en la crucifixión. Tenemos que desclavar esos dolores, esas angustias, esos pecados. Tenemos que dejar morir en el Viernes Santo para que podamos nosotros resucitar con el Señor. Entonces, hay un segundo aspecto muy interesante que está en conexión directa con la resurrección, con este domingo de resurrección. Se trata de la esperanza humana frente a la muerte, que se funda en la fidelidad del Dios vivo, en su dominio, al cual no escapa ni siquiera el reino de la muerte. Entonces, lo importante es que se funda en la fidelidad del Dios vivo, fidelidad del Dios vivo. Entonces, aquí entramos en un aspecto de reflexión teológica en que miramos que Dios es fiel. Lo que Dios dice se cumple, lo que Dios nos dice se realiza, la promesa de Dios se realiza, se cumple en la vida del hombre. Y entonces nosotros nos aferramos, miramos y entendemos que la resurrección viene por la fidelidad de Dios y del Dios vivo para con el hombre. Eso que Él nos ha prometido. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios no quiere que el hombre se condene. Al contrario, lo que Dios quiere es que el hombre se realice. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en dignidad. Y por eso es que nos da cualidades, riquezas y al mismo tiempo. Miren qué interesante cómo Dios nos va llamando, cómo Dios va tocando nuestro corazón, cómo Dios va tocando nuestra propia esencia. Lo fundamental de la vida del hombre para que nosotros podamos también darnos cuenta cómo caminamos, cómo le estamos buscando a Dios, cómo nos estamos realizando, cómo nosotros vivimos esta cualidad y esta riqueza y este regalo que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos quiere decir entonces el sentido del día de este domingo de resurrección. Ahora, estos dos aspectos, la resurrección de Jesús por una parte y la resurrección de los muertos por otra parte, es decir, en esa fidelidad de la promesa de Dios para con nosotros, que no nos quiere muertos, sino que nos quiere vivos, se entrecruzan tanto a nivel de vocabulario y modelos expresivos como al nivel más profundo de la experiencia espiritual y religiosa. Experiencia espiritual y religiosa. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. Entonces no se refiere simplemente a una acción concreta de la vida, sino que se refiere a algo más aún, a una proyección, no a puntos concretitos que quedan ahí y basta, sino que a través de eso, porque también eso es importante, ¿verdad? Porque salir, por ejemplo, de muerte a causa de la droga, de muerte a causa de la corrupción, de muerte a causa de la injusticia. Estas son muertes, pero son muertes muy concretas que nosotros estamos trayendo al mundo. Ahora, la reflexión de una resurrección espiritual, de una resurrección religiosa, apunta a mucho más. Es la resurrección del mismo hombre, es la búsqueda nuestra del bien, la búsqueda nuestra de cumplir en todo caso la voluntad de Dios, ¿verdad?
lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Jesús es el primero en afirmar su esperanza frente a la muerte, apelando a la iniciativa de Dios. Apelando a la iniciativa de Dios. Se dan cuenta, queridos hermanos, que la vida del hombre, la resurrección, la eternidad, la realización del hombre, se apunta a la misma iniciativa de Dios. Es Dios el que quiere que el hombre viva. Dios no quiere que el hombre esté muerto, sino que al contrario, quiere que se realice como persona, que se realice como criatura, que resucita a los justos y glorifica a los mártires. Por tanto, el tratamiento de este tema, es decir, el tema de la resurrección, del sentido del día de este día, debe recorrer la historia de la experiencia cristiana, momentos en que el hombre vivió y vive la resurrección. Es decir, desde la oscuridad, desde la muerte, desde las injusticias, desde todo aquello que significa para nosotros corrupción, ahora entonces la presencia de un Dios que cambia el chip, que cambia la mentalidad, que nos cambia a nosotros en nuestra voluntad, digamos, nuestra voluntad política, porque esta es la voluntad política del hombre, de la comunidad. Nosotros juntos que queremos salir adelante y queremos realizarnos como personas, ser felices como comunidad y como personas. Y entonces así tenemos los primeros testimonios de la resurrección de Jesús. Vamos a ver un poco cuáles son estos testimonios que quedan para nosotros. Un dato histórico indiscutible es el de la existencia del movimiento cristiano en la primera mitad del siglo I. Es decir, de los testigos de la resurrección de Jesús. Esto es lo primero y lo esencial. Lo primero y lo esencial como testimonio de la resurrección de Cristo. Los convertidos del judaísmo y del paganismo, que constituyen las primeras comunidades de creyentes, se proclaman seguidores de Jesús de Nazaret, un judío de Palestina al que dieron muerte al principio de los años 30 y que ahora es reconocido, venerado y proclamado en las pequeñas comunidades cristianas como el Cristo, Christos, el Mesías hebreo, el Señor, el Kyrios, ¿verdad? Los primeros escritos cristianos datables son las cartas de Pablo, de las cuales al menos 7 se reconocen unánimemente como auténticas. Estas se atribuyen en un lapso de tiempo que recorre de los principios de los años 50 al 60 después de Cristo. Dentro de estos escritos se pueden reconocer algunas fórmulas que son el eco de la vida de fe de la comunidad. Junto a ellas se encuentran también frases que representan la proclamación o el anuncio hecho a los de afuera, judíos y paganos. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañé, el sentido del día, domingo de resurrección. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo y por ti late mi corazón.
sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso, has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso, con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro, mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero, un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Late mi Con tu mano arriba, corazón, tu mano arriba. Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Late mi Con tu mano arriba, tu corazón. mano arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey, yo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e en este domingo de resurrección. Sentido del día, sentido del domingo de resurrección. Estamos hablando y queremos profundizar un poco sobre la resurrección de Jesús que aparece en los libros de los evangelios principalmente y también en los hechos de los apóstoles. Lo primero, que es el anuncio que encontramos de la resurrección junto al sepulcro. Todos los evangelistas nos hablan de esa resurrección junto al sepulcro. Veamos un poco el significado, el sentido. Hoy mismo la lectura es María Magdalena que va corriendo, ¿verdad? Se encuentra en el sepulcro, aún a oscuras, no descubre, no entiende qué han hecho, dónde lo han puesto. Son preguntas retóricas interesantes que también dentro del sentido del día nos hacen pensar y reflexionar. ¿Dónde han puesto al Señor? ¿Dónde han puesto al Señor? El querigma tradicional, es decir, el anuncio de la resurrección que menciona Pablo en sus cartas, en la carta a los Corintios, alude a la sepultura del Señor, pero sin darle particular relieve bajo el aspecto catequético o apologético.
se habla de la sepultura de Jesús según el esquema biográfico bíblico, donde se dice a propósito de todos los reyes, murió y fue sepultado, murió y fue sepultado. Existe, sin embargo, un dato tradicional común subyacente en los 4 evangelios que se refleja también en los hechos de los apóstoles. Esta tradición común se puede condensar en los puntos siguientes. Veamos cuáles son estos puntos que encontramos en los evangelistas. La visita de algunas mujeres, entre las cuales descuella el nombre de María Magdalena. María Magdalena. Hoy justamente desde el Evangelio de Juan nosotros leemos esto, ¿verdad? El primer día de la semana, Juan 20, del 1 al 9, que María se acerca al sepulcro. Lo primero que descuella es eso. Entonces, el plural del Evangelio de Juan confirma la tradición común de un grupo. Entonces, cuando habla de algunas mujeres, ¿verdad? María Magdalena fue al sepulcro. Fue al sepulcro. Bueno, después tenemos un segundo elemento. Estas mujeres visitan el sepulcro de Jesús en Jerusalén por la mañana temprano. Este es el segundo punto elemental básico que tenemos que tener en cuenta. El primer día de la semana, es decir, después del sábado. Para ellos es el Shabbat. Recordemos, estamos en el día sábado, el primer día de la semana es el domingo. El tercer elemento, el fin es el de completar los ritos fúnebres junto a la tumba de Jesús, llanto o lamentaciones. Completar, tenemos que completar ritos fúnebres. De ahí viene eso. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces justamente dentro de un aspecto humano, dentro de un aspecto antropológico, está muy bien lo que estaban haciendo. Ellos quieren completar el rito fúnebre que no pudieron hacer porque ya era el momento en sacar el cuerpo de Jesús de la cruz, enterrarlo, llevarlo, nadie puede quedar en el patíbulo, ¿verdad? Y entonces el fin de completar los ritos fúnebres junto a la tumba de Jesús, llanto o lamentaciones. El cuarto elemento, las mujeres encuentran el sepulcro abierto y vacío y corren a informar a los discípulos de Jesús, entre los cuales destaca la figura de Pedro. Aquí está Pedro, la figura importante, Pedro y Juan que corren juntos. Juan va mucho más rápido, llega antes, sin embargo no entra. Destaca la figura de Pedro. Pedro es el representante de la comunidad, es el que va a entrar, es el que va primero a mirar y ser el jorao, mirar, ver, entender, saber. O muy veña tu lleva, o guapuja calcular y qué pasó aquí, qué sucede aquí en este domingo, ¿verdad? Otro elemento, el quinto, algunos de los discípulos, entre ellos Pedro, corren a inspeccionar el sepulcro de Jesús. Se puede pensar que la base histórica de esta tradición común es fidedigna por los siguientes motivos. Ante todo, el papel de las mujeres en la experiencia del sepulcro vacío no puede haber sido inventada, no pudo haber sido inventada, ya que contradice el valor testimonial en el contexto judeo-palestinense. Es probable que la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén conociera la ubicación y la identidad de la tumba de Jesús. La visita de algunas mujeres corresponde a los usos judíos acerca de los ritos fúnebres. Acerca de los ritos fúnebres. Entonces aquí estamos entrando y sabemos que corresponde, ¿verdad?, a estos gestos fúnebres. Finalmente, el sepulcro vacío no tiene un valor determinante. Atención, esto también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? No es porque el sepulcro esté vacío, ese sea el valor determinante de que ha resucitado. No tiene un papel determinante en la catequesis apologética y en los esquemas de anuncio. Tampoco los relatos de aparición que insisten en la realidad
y la identidad de Jesús resucitado remiten a la experiencia y comprobación de la tumba vacía. Tampoco esto, ¿verdad? No son elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, para creer en ellos. Por lo tanto, este elemento no es funcional ni para la apologética ni para la catequesis cristiana, por lo cual podría ser un residuo de una tradición históricamente atendible. Históricamente atendible. Es interesante, ¿verdad? Entonces, porque el sepulcro vacío no es lo único entonces como signo elemental y fundamental, sino que sobre todo este elemento que nosotros vemos no es de una manera apologética, que quiere a toda costa para salvar, para decir, no es lo elemental y lo fundamental. No se puede uno volver fanático, quiere decir, ¿verdad?, de este sentido. No, porque el sepulcro está vacío, porque el sepulcro no tiene el cuerpo, ¿verdad? Incluso los otros evangelistas, por ejemplo, Mateo, te dice luego directamente que el sepulcro fue custodiado por los soldados, pero que después entonces no saben qué es lo que pasa. Incluso escribe, digan que mientras ustedes estaban durmiendo, ¿verdad?, entonces sus discípulos vinieron y robaron, ¿se dan cuenta? Entonces el sepulcro vacío no puede ser lo elemental y lo fundamental para decir que ha resucitado, sino que son otros elementos. Sobre la base de esta tradición común se alza la interpretación de cada uno de los textos evangélicos. El Evangelio de Marcos parte de la visita de las mujeres a la tumba de Jesús para proclamar el anuncio de la resurrección, y el de la aparición a los discípulos, y el de su misión también en Galilea. Vayan a Galilea, que allí me verán. A este fin el evangelista ha amplificado algunos elementos de la tradición común, enumerando a las 3 mujeres que van a la tumba de Jesús para embalsamar su cuerpo. Es decir, siempre en esa búsqueda. Van para cumplir con los ritos funerarios. La reflexión que hacen las mujeres sobre la piedra del sepulcro, que no se puede retirar por ellas, prepara la aparición y el anuncio del ángel intérprete. Marcos subraya particularmente la reacción religiosa de las mujeres ante el enviado celestial. Tuvieron miedo. Y como conclusión del anuncio y encargo del ángel, Marcos anota, ellas salieron huyendo del sepulcro porque se había apoderado de ellas el temor y el espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este extraño final de Marcos, que ha estimulado integraciones a finales del siglo I y principios del siglo II, corresponde, ¿verdad?, a la perspectiva global de su evangelio. El anuncio de la resurrección de Jesús junto a la tumba abierta y vacía, y el encargo de avisar a los discípulos sobre el encuentro prometido en Galilea son el vértice de la revelación de Dios. Es decir, cuando les dice, vayan a Galilea y allí me verán, esto significa verdaderamente el sentido de la resurrección. Y este es el testimonio mayor. Es decir, desde Galilea recomenzaremos toda la evangelización, así como hemos comenzado juntos caminando con el Jesús terrenal desde Galilea. Ahora comienza desde la resurrección. La fuerza del Espíritu, el Cristo que ha resucitado y que ahora nos da nueva fuerza, nuevo empuje para que nosotros llevemos adelante este anuncio de resurrección. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, sentido del domingo de resurrección. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho
espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, continuamos con Ñande Yara Ñe. Estamos con el sentido del domingo de resurrección. Tenemos otros aspectos muy interesantes, son los relatos de las apariciones después de la resurrección. Incluso el día de hoy, en horas de la tarde, tenemos ya la lectura en una forma opcional de los dos discípulos que van hacia Emaús. Yahapaye Ñanderogabe, quiere decir eso, ¿verdad? O sea, el fracaso, o ellos sienten como un fracaso
la muerte, la entrega de Jesús, que significa para ellos sobre todo un abandonar Jerusalén, volver de nuevo a nuestras actividades de siempre, porque fue un fracaso total la vida y la propuesta del Señor. Entonces estas apariciones de reconocimiento principalmente, reconocimiento de que Cristo está vivo, de que Jesús está vivo, Jesús está en medio de nosotros y que somos ahora los enviados por el Señor para realizar esta resurrección dentro de la comunidad. 2 evangelios, ¿verdad? Lucas y Juan contienen los relatos en los que Jesús se aparece a los discípulos y se da a conocer como el Señor. Estos textos siguen un esquema común articulado en algunas secuencias fijas. La estructura base se puede reconstruir en estas fases. Primero, la situación de los discípulos reunidos, la situación en que se encuentran. B, iniciativa del resucitado que se manifiesta o se hace el encontradizo en medio de los discípulos, es decir, Jesús, que después dice, entra con estos 2 discípulos que, por ejemplo, estaban caminando, se hace, ¿verdad?, del encontradizo. Luego el reconocimiento de la identidad de Jesús por medio de sus palabras y de sus gestos por él realizados. Jesús, después de un diálogo, él mismo se hace reconocer. Lo reconocieron, pero es importante el reconocerlo, pero ahora con una vida distinta, diferente. Emaús nos va a decir que lo reconocieron en el momento en que ellos parten el pan. Es decir, Jesús partió el pan. Ahí entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que era Jesús. Luego tenemos la separación de Jesús del grupo de los discípulos, una separación. Es decir, desde ahora ya no estoy aquí directamente en medio de ustedes haciendo lo que yo hacía cuando estaba en medio de ustedes por Galilea, caminando el Jesús terrenal. Coanga, es una distancia, es una separación. La fuerza del resucitado es entonces el que trabaja en medio de nosotros. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Porque nosotros muchas veces lastimosamente quedamos con qué cosa. Quedamos con que es Jesús el que está aquí, Jesús el que hace, Jesús el que hace. Y vos pasivo. Yo me quedo aquí, sí, Jesús que me toque, Jesús que me libere, Jesús que me sane, Jesús que me cuide, Jesús todo, Jesús está cepillado, bebé. No. Justamente aquí, todos los evangelistas, cuando te hablan de la resurrección, te hablan de un separarse de Jesús, de la comunidad. Eso no quiere decir que abandona, no. No estamos diciendo, el separarse no quiere decir que Dios nos abandonó, que Jesús nos ha abandonado, sino que esa es una forma de expresar que la presencia, la vida, el espíritu del resucitado está en medio de nosotros, pero somos nosotros ahora los responsables de sacar adelante el país, de dejar de votar por corruptos, de dejar de tener gente, pero imagínense, no hace falta ni describir ni decir mucho. Yo pienso que todos ya nos hemos dado cuenta, ¿cuántos años? Pero ya, hasta ahora pero no nos podemos dar cuenta de qué clase de gente, ¿verdad?, estamos poniendo, ¿verdad? Y luego qué resultados tenemos en nuestro país, ¿verdad? Después le llamamos honorables, ¿verdad? Pero esto me parece que es una cosa, onda ya hechai, onda ya hechasei, onda ya entendei, onda ya entendesei. Así de sencillo, ¿se entiende? Y entonces aquí tenemos que mirar, ¿verdad? Cuando hablamos de esta separación de Jesús del grupo de los discípulos, esta afinidad a nivel de estructura y de motivos temáticos remite a un contacto entre estas tradiciones que nos dice es un Jesús que nos deja ahora a nosotros el protagonismo. Ñandela yeyapuana, ñandeguan yeyapuana. Somos nosotros quienes traemos la resurrección en medio de nuestra familia, el cambio en medio de nuestra iglesia, el cambio en medio de nuestras capillas, el cambio en medio de nuestros grupos, el cambio en medio de nuestra casa, el cambio en la relación de parejas, el cambio en la relación Estado-Iglesia, el cambio entonces siempre de las personas
que están con criterios y valores que nos ayudan a crecer, a mejorar y no a hundirnos o a buscar cosas absurdas, ¿verdad? En nombre de la supuesta libertad y que podemos decir y podemos hacer todo lo que queremos. O sea, ellos pueden decir todo lo que quieren, todo lo que sea, las barrabasadas y las cosas negativas, pero el que habla del bien, el que habla de cómo tiene que el hombre comportarse y vivir de acuerdo a la voluntad, no solamente, ¿verdad?, una voluntad dictatorial de Dios, sino que es la voluntad de Dios de acuerdo a los principios y los valores que rigen nuestra propia naturaleza, Porque ir contra la propia naturaleza es ir contra la propia felicidad. O sea, estamos buscando cosas absurdas, eso te quiere decir, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los responsables de eso, de esa resurrección? Y somos nosotros. Eso es lo que te está diciendo como el sentido profundo de este domingo de resurrección. El Evangelio de Lucas coloca el relato de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús en el cuadro mucho más amplio de un itinerario de fe que va de la duda y la perplejidad iniciales hasta la plena adhesión de fe. Este es un camino y esta es una catejeo, es una catequesis. Entonces, queridos amigos, este domingo de resurrección es el domingo central de nuestra vida de fe. Tenemos que esforzarnos por entender el sentido de la resurrección porque es el cambio interior. Pero el cambio hacia lo esencial y fundamental, conociendo qué es lo que Dios quiere del hombre, cuál es su voluntad. Ñande yeikwa pona maba ñande jamooto para la yaguatana, eso quiere decir. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia en este domingo maravilloso de resurrección. Que el Señor resucite nuestra vida, que el Señor resucite nuestra familia, que el Señor resucite en nuestra nación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Que Dios les bendiga a todos y felices Pascuas de Resurrección. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.